Bienvenidos en Bioventuras. Para el penúltimo vídeo del mes de Halloween traigo una historia un poco diferente. Esta es una de las historias más inquietantes que jamás haya contado. Hoy hablaremos del caso de Paolo Macchiarini, un cirujano que con promesas de avances médicos evolucionarios llevó a la muerte y el sufrimiento a varios pacientes que confiaron en él. Y no estamos hablando de un maníaco suelto, ni tampoco de un asesino en serie. Estamos hablando de un cirujano célebre considerado un genio en su campo. Su trabajo no solo causó la muerte de varios pacientes, sino que también destapó uno de los mayores escándalos de la medicina en el siglo XXI. Cuando confiamos en un médico, ponemos nuestra vida en sus manos. Pero, ¿qué ocurre cuando el ego y el narcisismo rompen esta confianza? Y la pregunta es, ¿cómo un cirujano lleno de prestigio y aclamado por sus innovaciones se convierte en un símbolo de destrucción en lugar de esperanza? Más te vale abrocharte el cinturón porque esta historia va a ser una montaña rusa de engaños, errores catastróficos y un narcisismo desenfrenado. Paolo Macchiarini no era un desconocido en el mundo de la medicina. Nacido en 1958 en Basilea, Suiza, este cirujano se hizo rápidamente famoso por sus promesas de innovar la medicina. Su especialidad era la cirugía de trasplantes y su propuesta más revolucionaria, al menos en teoría, era el trasplante de las tráqueas sintéticas. Y cuando decimos sintéticas nos referimos literalmente a plástico. Imagina por un momento que eres un paciente con una tráquea gravemente dañada. No puedes respirar con normalidad. Sufres de tumores o enfermedades que te están llevando lentamente a la muerte. Y entonces llega un hombre como Paolo Macchiarini con una solución que parece sacada de una película de ciencia ficción. Una tráquea de plástico recubierta con células madre del propio paciente, diseñada para integrarse en el propio cuerpo sin rechazo. Suena increíble, ¿verdad? Una idea que cambiaría la medicina para siempre. Con ella podríamos crear órganos a medida, reparar cuerpos y salvar vidas de una manera que nunca jamás se había visto antes. Su fama creció rápidamente y los medios lo pintaban como una especie de superhéroe médico. Macchiarini fue contratado por el prestigioso Instituto Karolinska en Suecia, el mismísimo instituto donde otorgan los premios Nobel cada año. Y aquí es donde comienza la tragedia. Pero para entender realmente por qué las operaciones de Macchiarini fueron un fracaso mortal, necesitamos profundizar en lo que intentaba hacer. Su técnica se basaba en la idea de que las células madre podían regenerar tejidos si se colocaban en el entorno adecuado. Las células madres son células especiales en nuestro cuerpo, que tienen el potencial de convertirse en diferentes tipos de células. Hasta aquí todo suena bastante prometedor, pero hay un problema fundamental. Las células madre que utilizaba Macchiarini eran células madre adultas de la médula ósea, llamadas células madre hematopoyéticas, que solo pueden convertirse en células sanguíneas. No pueden convertirse en tejidos complejos como el tejido traqueal. Si Macchiarini realmente hubiera querido crear una tráquea funcional a partir de células madre, habría necesitado usar células pluripotentes. Estas células tienen la capacidad de convertirse en cualquier tipo de tejido, pero para ello se necesitan factores especiales para inducir esta capacidad. Factores que solo están presentes en células madre embrionarias. Este proceso de reprogramación celular fue descubierto por Shinya Yamanaka, quien ganó el premio Nobel en el año 2012 por su trabajo, y Macchiarini simplemente ignoró este paso crucial. El resultado: las células que utilizaba Macchiarini no podían regenerar el tejido de la tráquea, y lo que Macchiarini estaba intentando hacer era imposible con la tecnología que tenía en sus manos. Simplemente no había forma de que esto funcionara. Y aquí es donde me pongo a reflexionar. Si yo como estudiante de biología puedo ver en 10 minutos que esto era una fantasía condenada al fracaso, ¿cómo es posible que los demás médicos no lo vieran? ¿Cómo es que nadie cuestionó lo que él estaba haciendo? Pues la confianza ciega y la reputación cegaron a todos.
Aquí es donde la historia se vuelve aún más inquietante. Paolo Macchiarini no actuaba solo. El Instituto Karolinska, uno de los pilares de la medicina mundial, lo respaldaba completamente. Y los médicos que operaban junto a él sabían que algo no estaba bien, pero no hicieron preguntas. Cuando alguien con el estatus y la fama de Paolo te dice que ha encontrado un método revolucionario, es fácil de caer en la trampa de creerle. Pero, ¿dónde estaban los papeles de investigación que respaldaban sus afirmaciones? ¿Dónde estaban los estudios en los animales que demostraran que su técnica funcionaba? En la ciencia, los resultados y datos son fundamentales, y sin ellos, todo lo que tienes es solamente una peligrosa especulación. En medicina, la experimentación en humanos solo puede llevarse a cabo después de haber pasado por pruebas exhaustivas en animales. Pero Macchiarini saltó directamente a operar en humanos sin haber hecho los ensayos previos adecuados. Su primer paciente, un hombre llamado Andemariam Beyene, no sabía que sería el primer ser vivo en recibir una tráquea sintética de plástico. Macchiarini le mintió, diciéndole que ya había experimentado previamente en cerdos y otros animales. Pero la verdad es que Beyene era su conejillo de indias. El deber de los médicos y del Instituto Karolinska era preguntar dónde estaban esas pruebas. ¿Por qué nadie lo hizo? Y lo que es peor, cuando comenzaron a surgir las primeras denuncias, el instituto decidió proteger su reputación en lugar de proteger a sus pacientes. Las señales de advertencia eran claras, pero todo el mundo las ignoraba. I'm here facing charges, well, I don't know. Sorry, it's speculation, but possibly I have been accused, for instance, of not having ethical permissions. But the ethical permissions, for instance, is not granted to a person, it's granted to the hospital, to the department. And there was a supervisor responsible of this, Richard Kullerstein, appointed by the chief of everything in the hospital. There was an ethical director. He was the hospital director of the ethical commissions, and they said, that's okay, green light. So after that we had the multidisciplinary conference and we did the surgery. It's easy now to say, oh, you would have need this, and this. By that time, that was the requirement that were required. And I was told by my supervisor to do this. No, that we had a green light. So, thanks God I did the written informed consent, because I wrote the informed consent, the transplant protocol, because I felt bad, because in other countries this is absolutely needed. Here, at that time, you even didn't need a written informed consent. So, from this point of view, these two institutions were not ready for this type of innovations. And then, of course, this has been used against initially a bunch of healthcare providers, and then only me. Ahora hablemos un poco del material que Macchiarini utilizaba para sus tráqueas sintéticas. Las tráqueas estaban hechas de polietileno, un material que se utiliza en cosas tan simples como bolsas de plástico y film transparente, algo que la ciencia médica ya sabía que no era adecuado para implantes a largo plazo en el cuerpo humano. El cuerpo humano es increíblemente complejo y para que una tráquea sintética funcione necesita estar completamente integrada con el sistema sanguíneo. La tráquea está llena de vasos sanguíneos y para que cualquier tejido sintético funcione en esta parte del cuerpo, debe ser capaz de soportar la creación de nuevos vasos sanguíneos. Esto se llama angiogénesis, y en los pacientes de Macchiarini esto jamás ocurrió. Imagina esto, tienes un trozo de plástico en tu cuerpo y lentamente comienza a pudrirse. Las infecciones empiezan a aparecer, las inflamaciones son constantes y dolorosas, las hemorragias internas se hacen frecuentes, y eventualmente tu cuerpo ya no consigue soportarlo. El trozo de plástico que supuestamente debería de salvarte la vida
es el que acaba con ella. En el documental de Netflix sobre el caso se muestra claramente cómo la tráquea de una de las pacientes de Macchiarini comenzó a colapsar después de pocas horas de la operación. Las evidencias de que algo estaba mal eran evidentes, pero Macchiarini las ignoró por completo. Solo un paciente de todos los que él operó sobrevivió, y esto fue porque le retiraron la tráquea de plástico antes de que fuera demasiado tarde. Macchiarini operó a un total de 8 pacientes, de los cuales 7 murieron. Cada uno de estos pacientes confiaba plenamente en que este médico les ofrecería una solución salvadora, pero lo que encontraron fue una muerte segura y dolorosa. Anne-Marian Beyene, su primer paciente, era un estudiante eritreano que sufría de un tumor en la tráquea. Macchiarini lo convenció de que la tráquea de plástico sería su única esperanza. Beyene murió después de años de complicaciones con infecciones constantes y hemorragias, y un cuerpo que nunca pudo adaptarse a la estructura sintética implantada en su cuello. Christopher Lyles, un estadounidense que viajó explícitamente a Suecia para someterse a la operación, también fue víctima de la manipulación de Macchiarini. Lyles sufría de un cáncer traqueal. Solo un año después del implante murió a causa de infecciones y complicaciones. La tráquea de plástico se desmoronó dentro de su cuerpo y la lucha para mantenerla en funcionamiento fue en vano. Julia Tulik, la paciente estrella de Macchiarini, fue la pieza central del documental que promovió su supuesta técnica revolucionaria. Julia había sufrido daños irreversibles en la tráquea después de un accidente automovilístico. En el documental se nos muestra cómo Julia fue operada, pero lo que no nos cuentan es que su tráquea comenzó a colapsarse. Las infecciones y el rechazo del cuerpo fueron inevitables. Julia murió y su historia fue utilizada por Macchiarini para promocionarse como un pionero médico, a pesar de que sabía que había fracasado. Cada uno de estos pacientes necesitaba un trasplante de tráquea debido a enfermedades o a accidentes. Lo que todos compartían en común era que confiaban en Macchiarini para salvarles la vida. Ninguno de ellos sabía que las tráqueas sintéticas que les implantaba eran poco más que trozos de plástico sin la capacidad de adaptarse al cuerpo humano. En la investigación médica experimental existen protocolos estrictos que deben de cumplirse antes de poder realizar ensayos clínicos en humanos. Uno de estos protocolos es el concepto del consentimiento informado, que implica que el paciente debe estar totalmente al tanto de los riesgos del tratamiento y de si éste se encuentra en etapa experimental. A su primer paciente, Anne-Marian Beyene, le aseguró que su técnica ya había sido probado en cerdos y otros animales. Sin embargo, esto era una mentira total, un hecho que lo condenó a una lenta muerte. Además, en la medicina experimental, cualquier intervención en humanos debe ser precedida por ensayos exhaustivos en modelos animales. En su caso, no había evidencia científica que respaldara su técnica en ningún estudio previo. ¿Cómo es posible que el Instituto Karolinska y otros médicos no exigieran ver estos estudios antes de permitir que Macchiarini realizara sus trasplantes? La ausencia de estas pruebas fue el primer paso hacia la tragedia. En el caso de Macchiarini no había evidencia de que su técnica fuera viable en modelos animales. No había estudios clínicos ni resultados de ensayos controlados que respaldaran el uso de las tráqueas sintéticas. Cualquier intervención experimental en humanos debe ser aprobada por comités de ética que revisen el procedimiento en profundidad. Se saltó este paso, operando a sus pacientes sin el respaldo ético médico. El caso de Paolo Macchiarini debería haber sido frenado en cada etapa. Sin embargo, tanto el Instituto Karolinska como los médicos que lo rodeaban cerraron los ojos ante estas violaciones éticas, lo que los hace igualmente de culpables y de responsables ante la tragedia. Macchiarini no solo era un cirujano, era un narcisista con un ego enorme. Creía que podía cambiar el mundo sin rendir cuentas con nadie.
Se veía a sí mismo como un salvador, un pionero, y en su mente el fracaso no era una opción, porque él no podía fallar. Incluso cuando sus pacientes comenzaban a morir, Macchiarini seguía adelante, buscando más víctimas para su revolución médica. Mentía constantemente, no solo a sus pacientes, sino también a sus colegas y al mundo entero, tanto que él mismo se proclamaba el médico del Papa. Y aquí es donde entra el documental de Netflix Bad Surgeon, que fue una bomba en su día. Nos mostró a Macchiarini en todo su esplendor. Un hombre carismático con una habilidad increíble para manipular a las personas de su alrededor. Yo misma al verlo no podía creer cómo alguien con tan poca ética pudo llegar tan lejos. ¿Cómo es posible que en el Instituto Karolinska o en su equipo tardaron tanto tiempo en cuestionar lo que estaba haciendo? El fin de Paolo Macchiarini llegó no por la ética científica ni por la vigilancia de las instituciones, sino debido a la presión mediática. A pesar de las numerosas advertencias y pruebas presentadas por algunos whistleblowers dentro del Instituto Karolinska, el mismísimo prestigioso centro que lo apoyó durante años, fue el escándalo público lo que finalmente condujo su caída. Tras la muerte de varios de sus pacientes, las denuncias sobre sus peligrosos procedimientos no pudieron seguir siendo ignorados. En 2016, el Instituto Karolinska, que hasta entonces había protegido su reputación a costa de la verdad, despidió a Macchiarini, más preocupado por el escándalo mediático que por las pruebas que ya existían hace años. Hoy en día, Paolo Macchiarini enfrenta condenas y juicio y su carrera médica ha quedado destruida, manchada por los trágicos resultados de sus experimentos con tráqueas sintéticas. Es una advertencia para todos nosotros. No es solo la historia de un cirujano con delirios de grandeza, sino una lección sobre lo que puede suceder cuando la confianza ciega reemplaza el escepticismo científico. El Instituto Karolinska, que debería haber liderado con el ejemplo, falló a sus pacientes y a la ciencia médica. Los doctores que operaban con él, que sabían que algo no estaba bien, tienen la misma culpabilidad. Incluso podría decirse que el Instituto Karolinska tiene aún más culpabilidad por proteger su propia reputación en vez de los pacientes. Y en el centro de todo, Macchiarini, un hombre que decía tener las manos de Dios. Saltó todos los pasos del procedimiento científico, desde la experimentación animal hasta las pruebas clínicas. Sus tráqueas de plástico condenaron a todos sus pacientes y las instituciones que debieron protegerlos se callaron y miraron hacia otro lado. Lo peor de todo es que Macchiarini sigue sin mostrar ningún remordimiento. Have you, in your eyes, committed any wrongdoing? Specifically to the surgery, technically speaking, I don't think so. If we come to the question that maybe it should have not been done because Karolinska University Hospital and the institute were not ready by that time to do this compared to other countries, including Russia or Italy or Great Britain or Spain or United States, then yes. A pesar de las vidas que destruyó, él sigue defendiendo su trabajo como si realmente hubiera hecho algo revolucionario. Y aquí estamos nosotros una vez más recordando que en la ciencia la evidencia es lo único que importa. Si no hay datos, si no hay pruebas claras de que algo funciona, no podemos simplemente confiar en la palabra de alguien, por muy impresionante que sea su currículum. Gracias por acompañarme en este viaje un poco aterrador por el mundo de la ciencia y de la ética médica. Si esta historia te ha dejado pensando tanto como a mí, suscríbete, activa la campanita, dale like y deja tu comentario. Nos estamos acercando al final de este mes de Halloween y solo queda un especial más por descubrir. Nos vemos en el último episodio. No faltes. At the Karolinska Hospital, well, in the operating room, we were about 20, 25, 30 surgeons, nurses, whatever, at a multidisciplinary conference and so forth. What struggles me
is why I'm here alone. Is there any reason why I am the only one responsible? And what are the reason for that?